oyentes te saludan del programa Por el Imperio de la Ley. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días, Carlos, y buenos días para toda tu audiencia. ¿Todo bien? Doctor, te estamos molestando como vicepresidente de la Asociación de Magistrados. Al empezar ya te quiero preguntar, ¿cuándo son las elecciones del gremio? Y todavía no tenemos fecha. Probablemente eso ya se defina en la próxima sesión de la comisión directiva de la asociación. Pero todavía no tenemos una fecha establecida. No tienen, ni tampoco una Todavía. fecha estimativa. Y yo asumo que después de la Semana Santa probablemente, porque el estatuto también nos establece un plazo para convocar a elecciones. Claro, porque vemos ya que hay una campaña, no sé, ayer me mostraron el lanzamiento de la campaña del doctor Mongelos, creo que en la zona de Itapúa, Encarnación, si no me equivoco, o por esa zona, ¿eh? ¿O cuándo Sí, fue eso? de El- hecho que sí, ya la campaña empezó hace un tiempo atrás, ¿verdad? Todavía no están definidas las candidaturas, pero por lo menos la del doctor Mongelos y también la del doctor Edgar Ríos por la vicepresidencia segundo están ya firmes y se está haciendo campaña a nivel país. o sea que Realmente estamos muy contentos. la terna estaría integrada, presidida por el doctor Mongelos. Vos serías el vicepresidente otra vez primero. No. ¿O quién? La verdad que todavía no están definidas, como te dije, la chapa, ¿verdad? Generalmente la presidencia es para un juez y las vicepresidencias para un fiscal y para un defensor, ¿verdad? El doctor Montelos hoy se está postulando por su segundo mandato y vamos a acompañarle a él como presidente Y el doctor Edgar Ríos, entonces, que es por la defensoría, sí, por la defensoría. por la Exacto. defensoría. Bueno, ¿él Así preside el mismo. gremio de defensores o está peleando también ahí o cómo es la cuestión? Si no puedes aclarar. No. Yo actualmente soy juez, No, juez yo te penal digo, de garantía yo número sé que 4. vos sos juez, Ah, el ah, doctor Edgar Ríos. Aclaremos que es el sí, hijo del ex ministro Bonifacio Ríos Ábalos. así mismo, así mismo. Y él está como defensor adjunto en lo civil y de la niñez, adolescencia y laboral en Asunción, ¿verdad? Ujú. Entonces él va a ser el que le va a acompañar al doctor Enrique Mongelos por el estamento de los defensores públicos. Doctor, y se habla de una injerencia política en la competencia también de los gremios, tanto de jueces o de fiscales. ¿Qué es lo que vos podés decirnos a ese respecto? Por lo menos desde que yo estoy allí como miembro del comité ejecutivo de la asociación, hemos tratado de abstraernos siempre de los vaivenes políticos, ¿verdad? Es más, pertenecíamos a diferentes movimientos gremiales, todos los que conformábamos parte del comité ejecutivo, ¿verdad? Hablo de movimiento gremial a nivel de Consejo de la Magistratura y nunca eso impidió que podamos trabajar de manera aunada, coordinada. No, yo por lo menos no sentí ninguna presión política o de política gremial dentro de la Asociación de Magistrados, ¿verdad? Tratamos de atraernos a todas esas cuestiones porque nuestra principal preocupación son los problemas de los jueces, fiscales y defensores. Bueno, ahora el tema por el que te llamamos, que es lo que trata hoy el jurado de enjuiciamiento de magistrados, la aprobación del reglamento, ¿verdad? Que, valga la redundancia, reglamenta la apertura de los enjuiciamientos de oficio. ¿Cuál es la visión, cuál es la postura que tenés con respecto a eso, doctor? Y nosotros dentro del seno de la asociación, o al menos dentro del comité ejecutivo de la asociación, hicimos una lectura del proyecto de modificación del reglamento del jurado y entendemos que estamos de acuerdo con la modificación del reglamento. Sí hicimos una sugerencia al presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados en una reunión protocolar que mantuvimos con él, donde solicitamos que el sorteo se haga por vía informática, es decir, el reglamento prevé en su primer artículo que aquellas denuncias que sean ingresadas ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados serán, digámosle, competencia del Turno, miembro del jurado de del enjuiciamiento turno. de magistrados que se encuentre de turno. Sí. Entonces nosotros decimos que eso de repente se puede prestar a algunas maniobras, es decir, algún denunciante que tenga mayor afinidad con algún miembro del jurado
podría de alguna manera esperar que ese miembro entre de turno para allí presentar su denuncia, ¿verdad? Entonces dijimos que la manera más democrática posible sería que se haga a través de un sorteo informático y de esa manera asegurar justamente que no se elija al miembro del jurado que esté de turno en ese momento. Pero por lo demás, estamos conformes. Hoy día se habla mucho de la injerencia política en las decisiones de los jueces fiscales principalmente, y una manera de alguna manera dar tranquilidad al trabajo de jueces y fiscales es que no se utilicen las denuncias infundadas para apartar a jueces, para amilanar a jueces y fiscales que tienen a su cargo decisiones en casos complejos, ¿verdad? He sabido que lastimosamente hay muchos abogados que se dedican exclusivamente a recusar o se dedican a alguna manera impulsar denuncias infundadas en el jurado para de esa manera presionar a jueces y fiscales y torcer la ley a su favor. Entonces, hoy día no es que el jurado está de alguna manera cercenando sus facultades de impulsar de oficio una investigación, sino que se establece un sistema democrático que es que exista una mayoría que sería de 5 votos que tienen que tener aquella denuncia que ellos consideren que tiene verosimilitud, que tiene fundamentos para seguir al siguiente estadio procesal y impulsar de oficio el jurado. Igualmente, sí, adelante. Sí, pero eso no sería más o menos ponerle, lo que se busca con esto es ponerle más palo a la rueda en cuanto a las investigaciones de oficio, trabar más esas investigaciones de oficio, porque eso es lo que se puede también entender de lo que dijo el presidente del jurado en una de las plenarias, al decir que se tienen más de 870 causas pendientes de resolución y algunas son del año 2013. Entonces, lo que es importante aclarar es, no se puede entender como si que se ponen más trabas para iniciar las investigaciones de oficio, doctor. Mira, Carlos, lo que pasa es que también se da una situación particular. La conformación del jurado de enjuiciamiento de magistrado con el esquema de la Constitución actual, ¿verdad? Tiene un alto componente político, es decir, los 2 diputados, los 2 senadores, y la ciudadanía constantemente pide que no existan injerencias en las decisiones del Poder Judicial y del Ministerio Público. Entonces, si es que pudiera iniciarse una investigación oficiosa y tratándose de un órgano colegiado, es decir, integrado por 8 miembros, que debería tomar las decisiones en mayoría, como acontece en todos los demás órganos colegiados que prevén la Constitución y las leyes. Entonces yo creo que es la manera correcta de impulsar solamente aquellas denuncias que tengan un fundamento serio, ¿verdad? Que tengan un fundamento serio, y también al interior del jurado de enjuiciamiento ponerse al día con las más de 800 denuncias que, como bien lo dijiste, todavía no están resueltas, ¿verdad? Doctor, y Sí, ahí, por ejemplo, en el sentido, ¿qué pasa, por ejemplo, si no hay denuncia? O sea, ¿qué ocurre, por ejemplo, en los casos cuando no hay denuncia, cuando no hay contraparte? Vamos a suponer cuando el juez Raúl Florentín, dicta una decisión que le favorece, no sé, o le es complaciente o le resulta beneficioso a un procesado por narcotráfico. ¿Quién es el que va a ir a denunciarle al doctor Florentín ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados? Mira, yo siempre dije y sostuve y lo sigo haciendo, ¿verdad? Que en determinados casos como el que acabas de mencionar, donde no existe una víctima en concreto. ¿Por qué no existe una víctima en concreto? Y por la sencilla razón de que los hechos punibles de comercialización o tráfico de drogas son hechos punibles donde la sociedad toda sería la víctima. Es decir, existe es un hecho punible de peligro abstracto. Entonces allí sí, obviamente, lo que hay que aclarar es que el jurado, a través de esta reglamentación, no está de ninguna manera, como algunos medios sostienen, de ninguna manera está renunciando a su facultad de iniciar investigaciones de oficio. Es decir, cualquier miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados puede
solicitar al Pleno de que se inicie una investigación oficiosa. Lo que sí está, de alguna manera, ahora estableciendo el reglamento es que para poder iniciar, o sea, para que exista una decisión de iniciar una investigación oficiosa, tengo que contar con el voto concurrente de al menos 5 de sus miembros. Es decir, está estableciendo un sistema democrático de decisión de un órgano colegiado como es el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Eso es para que se entienda bien de que no hay una renuncia, o sea, ellos no pueden a través de un reglamento modificar lo que dice la ley. Eso es categórico, por eso es que se cuestiona también este proyecto. Los que están en contra de este proyecto, o creo que es uno solo, que es el doctor Enrique Baqueta, el senador, entonces dice, o sea, ¿cómo el reglamento le va a otorgar facultades al miembro que la ley no le concede? O sea, la ley no dice que uno de los miembros tiene que analizar la denuncia, sino dice que el que debe impulsar o el que debe dar trámite a esa denuncia es el presidente a través de sus órganos. ¿Cuáles son los trámites? Le envía a la Dirección de Asesoría Jurídica y la asesoría jurídica es la que dictamina y ese dictamen es lo que se pone a consideración de los miembros del jurado. Entonces la pregunta es, ¿cómo a través de un reglamento yo le voy a conceder al miembro esa facultad que no le otorga la ley, por ejemplo? Mira, en el caso particular, lo que el proyecto de reglamento establece es lo siguiente, que va a haber un sistema de distribución de causas para agilizar el trabajo dentro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Se van a distribuir las denuncias por un sistema aleatorio, un sistema informático aleatorio, y entonces cada miembro del jurado va a tener asignada una causa que le cae por sorteo, va a analizar ese expediente y luego va a exponer los fundamentos del por qué considera que es necesario iniciar una investigación oficiosa o por qué no. Claro. Pero el jurado decide, o sea que el pleno del jurado decide finalmente. Claro. No, ¿verdad? O sea que no es que se sustrae de las facultades que le otorga la ley de iniciar una investigación oficiosa. No, ya sé, pero le otorga al miembro la facultad. El miembro es el que va a decir, el que va a elaborar un dictamen y va a defender ya ahí. Y va a decir, ¿este es grave o no es grave para iniciar la investigación de oficio? O sea, la ley no dice eso en su artículo, en ninguno de los artículos, que esa facultad tiene el miembro de elaborar un dictamen y de defender o esa postura, ya sea de admitir o de rechazar la denuncia. Entonces eso es lo que sostienen los que están, digamos, en contra de la aprobación de este proyecto de ley. Ahora, este proyecto ampliado, dice del GEN en su artículo primero, dice, y en mayúscula dice, admisión de denuncias. Ahí es lo que yo tengo mis dudas. Dice, las denuncias presentadas ante el jurado por los sujetos no habilitados para acusar, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la ley, hasta ahí nomás digo, admisión de denuncia, dice, y ahí viene mi pregunta. El proyecto dice claramente admisión de denuncias. ¿Y si no hay una denuncia? ¿Cómo se puede interpretar? Yo puedo decir, ¿quién denunció? Acá el proyecto dice que tiene que haber una denuncia. ¿Quién asume esa denuncia? Así como la doctora Gladys Varey lo dijo en la sesión a su colega Ramírez Candia, ¿por qué no presentás vos la denuncia? Cuando pidió que se pidan los antecedentes en los 3 casos emblemáticos estos, de los audios filtrados de caso San Agustín y del mecánico de oro. Imagínate, o sea, la ministra le dice a su colega, ¿por qué no presentás vos, doctor, la denuncia entonces y todos vamos a acompañar? O sea, el miembro va a asumir la denuncia porque el proyecto habla admisión de denuncias, dice, y en mayúsculas. Y la pregunta es, si no hay denuncia, si solo hay una publicación periodística, el periodista tiene que ir a hacer la denuncia. ¿Quién asume esa denuncia? ¿O lo puede hacer un ciudadano común y corriente? Esas, por ejemplo, son las inquietudes, las interrogantes que hay que responder. Sí, mira, en realidad no tengo acá a la vista el proyecto de reglamento. Pero no es que se le cercena tampoco a través de este reglamento la facultad que tiene cada miembro del jurado de enjuiciamiento de solicitar al Pleno una investigación oficiosa, de solicitar informes para una investigación oficiosa. Lo que sí está estableciendo ese reglamento, como ya dije al principio, es que exista una mayoría para aprobar ese pedido.
como acontece en todo órgano colegiado, ¿verdad? Acá la decisión en el Poder Judicial, en la Corte Suprema de Justicia, en todos los estamentos que son colegiados se adoptan por mayoría. Es decir, no solamente por lo que dice el presidente o algún miembro, sino como todo órgano colegiado debe consultarse la mayoría, y si la mayoría considera de que es un caso que amerita una investigación oficiosa, pues bueno, se decidirá en tal sentido, ¿verdad? Doctor, Eso es lo que establece el reglamento. ¿Qué es lo que significa investigación oficiosa? Sí, le escucho. Doctor, ¿qué es lo que significa investigación oficiosa? Y significa cuando es el propio jurado de enjuiciamiento el que decide impulsar una investigación, es decir, cuando no está en manos de un acusador particular, ¿verdad? Sabemos que lo que pueden ser acusadores son la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y también puede haber un acusador particular, es decir, un abogado que plantee una denuncia ante el jurado de enjuiciamiento del magistrado. Pero eso de ninguna manera implica de que el jurado no pueda iniciar de oficio una investigación. ¿Y por qué agravia tanto, doctor, la investigación oficiosa? Y agravia porque las decisiones, como te dije, no, al menos en lo que yo considero, no son adoptadas por una mayoría. Es decir, se puede prestar también a manipulaciones políticas. Sí. En el curso de causas que todavía no culminaron, ¿verdad? Entonces, eso es esa tranquilidad que tiene que tener el magistrado de cualquier presión externa que garantiza la Constitución Nacional, la garantía de la independencia del Poder Judicial en la toma de decisiones, es lo que muchas veces se ve de alguna manera en entredicho cuando en el marco de una investigación, en el caso de los fiscales, o de un proceso en curso, en el caso de los jueces, llegan pedidos de informes de parte del jurado, ¿verdad? Sin que haya sido adoptada esa decisión por una mayoría del pleno del jurado. Claro, ¿verdad? Pero para que se le abra una investigación al juez, realmente de hecho que él tiene que haberlo una mayoría para iniciar o rechazar ese enjuiciamiento. O sea, lo que hace el presidente es pedir los antecedentes, y ese pedido de antecedentes es lo que ya como dice Marcos, le agravia a ustedes o constituye para ustedes una injerencia o una suerte de presión, doctor. ¿Y qué pensaba al respecto? ¿Para quién es el juez que va a sentirse tranquilo si ya hay un pedido de informe de parte del jurado de enjuiciamiento en una causa en curso, ¿verdad? O sea, yo no sé si soy muy iluso, ¿verdad? Pero si el juez hace bien su trabajo, ¿de qué tendría que tener miedo? Y mira, muchas veces las decisiones no son jurídicas, sino son políticas, ¿verdad? Como dije, debería existir una modificación, una reforma constitucional para que de alguna manera se pueda revisar la Constitución, y si se pretende evitar la injerencia política en la toma de decisiones, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, se debería prescindir de los componentes políticos que hoy tiene el jurado de enjuiciamiento. La mitad de sus miembros son políticos. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, doctor, pero el reglamento no va a hacer que desaparezcan los actores políticos. Van a seguir estando los 4 componentes del Senado, 2 componentes del Senado y 2 de diputados, la representante del Poder Ejecutivo. Van a seguir estando ellos, ¿verdad? Y o sea, no va a lo que tenemos que dejar en claro, creo yo, siempre es obviamente el juez o el fiscal ya se siente agraviado entonces con ese pedido de informe nomás. No, es que no existe todavía enjuiciamiento ahí. Una vez que creo yo, ¿verdad? Así pasaba, se pide informe, se trae a la vista, el jurado estudiaba y ahí se llevaba un enjuiciamiento. Antes no. Claro, así mismo. Yo quiero dar un caso que ocurrió hace un tiempo atrás, ¿verdad? Sí. Fue un caso muy sonado donde 2 juezas de sentencia fueron suspendidas, ¿verdad?, por el jurado de enjuiciamiento magistrado, estando pendientes todavía recursos de apelación contra la sentencia, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿qué tribunal de apelación se va a animar
habiéndosele ya suspendido a las juezas que intervinieron en la causa, que el Tribunal de Apelaciones se animaría a dictar una resolución diferente a la interpretación que le da al jurado de enjuiciamiento del magistrado a una cuestión que es de competencia exclusiva e excluyente del Poder Judicial. Entonces yo creo que también se tienen que agotar los recursos previos para luego iniciar una investigación, porque de alguna manera yo considero una injerencia directa en las decisiones del Poder Judicial y del Ministerio Público, tratándose de procesos abiertos, ¿verdad? Tratándose de procesos abiertos. O sea, desde tu experiencia, desde tu punto de vista, entonces tiene que estar firme la decisión del magistrado. O sea, eso implica que tiene que ser revisado primero en segunda instancia y después por la Corte Suprema de Justicia. Una vez que culminen esos trámites, entonces recién tendría competencia el jurado de enjuiciamiento desde su punto de vista, doctor. Y si lo que se pretende es evitar las injerencias de otros órganos del Estado en las decisiones propias de un órgano del Estado, que es el Poder Judicial o el Ministerio Público, yo entiendo que sí. ¿Sí? Si todavía, obviamente, no es una resolución firme y ejecutoriada, no causa agravio, es decir, no causa ningún gravamen irreparable, no causa ningún perjuicio. Pero ¿qué pasa cuando es grosera la actuación? ¿Qué pasa es cuando una víctima que se siente impotente graba un juicio y en ese juicio se escuchan las barbaridades que dice o argumenta un juez para beneficiarle, por ejemplo, al acusado como autor de un hecho de abuso sexual, por ejemplo? ¿Qué hace esa gente? ¿A quién? O sea, va a esperar que la Corte resuelva dentro de 4 o 5 años para que él recurra contra el juez, que en ese momento ya puede ser que no sea juez. Y bueno, yo, por lo menos de lo que escuché en la sesión del jurado, estoy hablando sobre algo que no tengo, como te dije acá, a la vista del proyecto de reglamento, pero tengo entendido que en uno de los puntos del reglamento habla de que cuando se trate de casos graves y notorios, el jurado sí va a actuar de oficio, pero siempre a través de esa mayoría calificada que es de 5 miembros. O sea, todas las decisiones luego se adoptan en el jurado de enjuiciamiento con el voto concurrente de 5 miembros, ¿verdad? Yo creo que esa facultad está en la ley. Lo que sí se establece ahora es, como te dije, esa mayoría que como todo órgano colegiado... Claro, pero yo te pregunto porque la postura tuya refleja la postura de la mayoría, incluso la de algunos miembros del jurado de enjuiciamiento, eso de que no podemos, y ese argumento ellos lo utilizan de acuerdo a su conveniencia, eso es lo que es lo lastimoso. O sea, en el caso de Marcos pueden decir, para defenderle a Marcos, está todavía en revisión en la Cámara y no tenemos competencia. En el caso de Carlos pueden decir, no consideramos ese argumento, Carlos actuó muy mal, no vamos a tener en cuenta. Entonces eso usan falazmente, ¿verdad? Pero, ¿cómo no se va a poder revisar la actuación de un juez? Se va a esperar 4 o 5 años. Así como dije, o sea, eso refleja lo que vos estás diciendo, lo que vos crees que tiene que ser, ese es el reflejo de lo que piensa la mayoría de los jueces y fiscales, que el sueño que tienen es que sus actuaciones sean revisadas, puedan ser revisadas después de 4 o 5 años, o sea, no sé, entonces no tendría que existir más el jurado de enjuiciamiento de magistrados desde mi punto de vista, por lo menos, ¿verdad? Como te dije, siempre y cuando se trate de una resolución que hoy evidentemente el efecto de los recursos interpuestos por las partes es el de suspender la ejecución de la decisión asumida por los jueces inferiores hasta tanto el superior resuelva. Uh-huh. O sea, que si no tiene efectos, ¿cuál sería el agravio que podría tener el denunciante, ¿verdad? Sí. Ahora, tratándose de medidas cautelares, como por ejemplo prisión, etcétera, etcétera, allí sí la decisión de los jueces debe cumplirse independientemente de que esté recurrida a la decisión. Entonces a eso nomás yo voy. Si se trata de decisiones que todavía no adquirieron firmeza, que todavía no están firmes y ejecutoriadas, no se cumplen hasta tanto se decida por el Tribunal Superior.
Doctor, entonces, bueno, y aprovechando, ya que estamos hablando de la injerencia política, de la presión que uno puede sentir o no sentir, ¿usted no podría decir su experiencia en el caso Cuevas, por ejemplo, ya que él es un político, un diputado, y tampoco es un diputado cualquiera, sino con mucho peso político, forma parte, digamos, del movimiento del presidente de la República? Entonces, ¿usted nos puede decir si en algún momento dado usted sintió algún tipo de presión, no sintió a ningún tipo de presión, para que podamos nosotros saber un poquitito y qué es lo que siente o cómo se siente un juez en su escritorio cuando recibe o tiene ese tipo de casos? La verdad, Carlos, que yo con la disculpa del caso, me abstengo de opinar respecto a esa causa en particular, porque también, así como estábamos hablando recién, existen recursos interpuestos, ¿verdad? Entonces, eventualmente, si la Cámara de Apelaciones hace lugar a alguno de los recursos, eventualmente podría volver a mí esa causa. Entonces, yo me abstengo por ese motivo de opinar respecto a una causa que todavía se encuentra en trámite, para no caer en una causal de recusación, ¿verdad? Claro, pero no sintió ninguna presión, o sea, usted actuó libremente, así no sintió una presión desde ningún punto de vista. La verdad que yo por lo menos actué conforme a mi conciencia de lo que dicta la Constitución y la ley, ¿verdad? Perfecto. Pero quiero evitar nomás emitir opiniones respecto a una causa en trámite. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por el contacto y bueno, que tenga una muy buena jornada. Es lindo debatir y discutir así para escuchar la postura, ya sea a favor o en contra, ¿verdad? De decisiones o tomas de decisiones que se puedan hacer sobre cuestiones trascendentales que hacen al funcionamiento del Poder Judicial, doctor. Muchísimas gracias. Así mismo. Gracias a vos, Carlos. Marco, también un saludo para la audiencia. Gracias, doctor. Usted está escuchando PDS.